buenas tardes para todos. Hoy hemos llegado al conversatorio número 5 del ciclo de 10 conversatorios del segundo semestre. Damos la bienvenida al doctor Armando Martínez Garnica y a su contertulio, el doctor Luis Ervin Prado Arellano. Después de las intervenciones de ellos, daremos la palabra a los participantes que deseen hacer comentarios relacionados con el personaje y con la época que nos reúne. Armando, tienes la palabra. Muchas gracias, Elena. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer una síntesis muy apretada de los 4 gobiernos que dirigió el general Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda, natural de Popayán. Y empiezo diferenciándolos. El primer gobierno constitucional fue el que siguió al de su yerno, Pedro Alcántara Herrán, y empezó el 1 de abril de 1845 y terminó el 1 de abril de 1849. Él, al igual que Santander, intentó que su vicepresidente, el doctor Rufino Cuervo, lo sucediera en la presidencia. Pero los jóvenes gólgotas que se reunieron en el templo de Santo Domingo presionaron para que realmente lo reemplazara el general también caucano, José Hilario López, del cual hablaremos en la próxima sesión. Ese es el primer cuatrienio constitucional. Pero luego él se fue y luego el país pasó a la federación a partir de 1857 y luego en el 58 adoptamos la primera carta de tipo federal, que es la Confederación de la Nueva Granada, y él pasó a ser presidente, pero del estado del Cauca. Y como presidente del estado del Cauca se alzó en armas contra el presidente de la Confederación, Mariano Ospina Rodríguez, y con las tropas del Cauca y del Tolima y de muchas otras partes tomó Bogotá en junio de 1861. Debo advertir que el momento cuando él tomó Bogotá, ya el presidente constitucional, Mariano Ospina Rodríguez, había entregado la presidencia el 30 de marzo anterior, con lo cual no se puede decir que él lo derribó, porque él ingresó a Bogotá meses después de que había entregado la presidencia, Mariano Ospina Rodríguez, y como no hubo elecciones en 1860-61, entonces la Constitución decía que en caso de que fallara el vicepresidente o el presidente, lo reemplazaría el Procurador General de la Nación. Y así fue como desde el 1 de abril de 1861 la presidencia la ejerció el doctor Bartolomé Calvo, Procurador General de la Nación, hasta que ese sí fue derribado por la entrada de los ejércitos del Cauca, a cuyo frente estuvo Mosquera. Y ahí empieza su segundo gobierno. El segundo gobierno, vamos a llamarlo de facto, y empezó el 18 de julio de 1861 y terminó en mayo de 1863, porque durante este periodo él se declara presidente provisional y convocó a una nueva convención constituyente que se reunió en Río Negro en 1863, y esta convención de Río Negro lo nombró primer presidente constitucional de los Estados Unidos de Colombia, y con tal cargo ejerció la segunda presidencia constitucional entre el 20 de mayo de 1863 y el 31 de marzo de 1864. La federación adoptó periodos presidenciales de solamente 2 años. Una vez que entregó la segunda presidencia constitucional o la tercera presidencia, él se fue a Inglaterra a hacer planes para su último gobierno después del bienio de Manuel Murillo Toro, y regresó totalmente preparado para hacer su mejor gobierno, que fue la tercera presidencia constitucional, que se inició el 1 de abril
de 1866, y luego, en un incidente político muy grave, porque él cerró el Congreso de la República, porque no le aprobaron sus leyes, un grupo de radicales encabezados por el general Santos Acosta lo capturó en su lecho, donde dormía plácidamente como un bebé, el 23 de mayo de 1867, y lo encerraron en el Observatorio Astronómico. Hicieron un juicio y fue desterrado a Lima, donde permaneció 3 años. Y regresó después del destierro, que se le venció, y vivió en Popayán, donde enviudó de su abnegada esposa y contrajo segundo matrimonio a la edad de 80 años. Embarazó a su segunda esposa y se murió en Popayán. Yo he estado en su casa, hacienda de Coconuco, donde pasó muy buenos ratos. De modo que hoy vamos a hacer una síntesis de estos 4 gobiernos, como les dije, 3 constitucionales y 1 de facto. Empecemos entonces con el primer gobierno constitucional, que se inició en 1845. Debo decirles antes que no hay realmente una buena biografía de él. Son de esos personajes que son muy difíciles de aprender, porque son inclasificables. Técnicamente él tiene un ideario liberal, pero técnicamente él también le gustan los poderes dictatoriales, le gusta la fortaleza del poder ejecutivo, y él es un seguidor ferviente de Simón Bolívar, quien le dio su primer cargo importante como intendente del departamento de Guayaquil. Y él lo ama tanto que le debemos una biografía de Simón Bolívar, y a él le debemos haber vuelto al nombre de Colombia, que estaba proscrito desde 1832. Él fue el que impuso en Río Negro que nos volviéramos a llamar Estados Unidos de Colombia y abandonáramos la denominación Nueva Granada, que fue adoptada en 1832 para no volver a usar la palabra Colombia. Y a él le debemos también el culto a Bolívar, puesto que él es uno de sus grandes seguidores y es su modelo. Entonces, es inclasificable. Cuando él hizo la primera presidencia, vinieron un poco de jóvenes a proponerles que crearan, que iban a crear el Partido Conservador. Y él les dijo, ¿cómo para qué? ¿Eso de qué sirve? En este país no tenemos nobleza, no tenemos monarquía. ¿Para qué hacen eso? Nosotros necesitamos un Partido Conservador. Y efectivamente, contra su voluntad, estos jóvenes crearon para las elecciones de 1848-49 el Partido Conservador. Él entonces no se le puede clasificar como conservador, y también se enfrentó a los liberales radicales o gólgotas, por lo cual tampoco es exactamente un liberal radical. Él es simplemente Tomás Cipriano de Mosquera, inclasificable. Y él vino a este mundo a gobernar, porque pertenece a una familia que desde niños les enseñaron a mandar. Él es hermano de don Joaquín Mosquera Arboleda, el segundo presidente constitucional de Colombia, después de que la Convención Constituyente de 1830 le aceptó la renuncia al primer presidente, Simón Bolívar, y lo nombró el segundo presidente constitucional de Colombia. Y lo hizo porque era el más bonito de todos los Mosqueras, el más diplomático, el más educado, el más erudito. Pero él no tenía vocación de mando, y contra su voluntad aceptó la presidencia y luego se la entregó al general Rafael Urdaneta y se fue a los Estados Unidos. Y cuando vino, le volvieron a ofrecer la vicepresidencia y él dijo, yo no la quiero porque a mí no me gusta mandar, aunque era el hombre ideal para mandar, pero nunca le gustó mandar, y de hecho abandonó la segunda presidencia constitucional. También es hermano de Manuel José Mosquera, arzobispo de Santa Fe de Bogotá, uno de los grandes arzobispos ilustrados, que será desterrado cuando viene la ley de división de cultos y murió en Marsella durante el exilio. Y también es hermano de Manuel María Mosquera, que fue también candidato presidencial en 1842
otra figura presidenciable, un gran jurista, del cual se dice que estuvo detrás de la redacción de la Constitución de 1843. Y para colmo de males, su papá es el hombre más brillante y poderoso de Popayán, al punto que Simón Bolívar dijo, si yo hubiera podido escoger a mi papá, no hay duda que hubiera escogido como papá a este señor Mosquera, porque es lo más importante que yo he visto en mi vida. De modo que esa familia Mosquera Arboleda le dieron a este país su sello, para bien o para mal. Pero el que más lora dio fue el Tomás Cipriano de Mosquera, del cual vamos a hablar en el día de hoy. Hay una palabra que puede definir los gobiernos de Mosquera. Hemos visto que el general Santander acuñó en el lambrequín de nuestro escudo hasta el día de hoy las palabras libertad y orden. Es decir, nosotros estamos llamados a hacer un equilibrio entre las necesidades de libertad que tenemos, pero también las necesidades de orden, lo cual hace que el colombiano básicamente sea un hombre de centro y se sienta mal en los extremos. Pero Mosquera introdujo una tercera palabra que yo creo que define muy bien sus gobiernos. Esa es la palabra progreso material, progreso educativo. Y sus gobiernos van a intentar introducir algo nuevo. Es el progreso material, la navegación, el colegio militar, los guardacostas, los proyectos ferroviarios, los proyectos de navegación, una educación basada en las ciencias, la geografía, la historia. Ese es un apasionado al progreso. Y por eso va a los Estados Unidos, va a Europa, a ver cómo va el progreso en la Secretaría de Estados Unidos, a ver qué puede introducir, que va a ser el sello de su último gobierno, que para mí fue el mejor, aunque el Congreso no lo dejó. Y él no logró manejar el Congreso, terminó cerrando y en consecuencia lo encarcelaron. Muy bien. Hablemos entonces del primer gobierno que se inició en 1845. La primera... perdón. No pudo, en ese primer gobierno, he sido cuenta que era muy difícil mandar las provincias, que los gobernadores eran muy malos y no acataban. Entonces él intentó imponer que los ministros de Estado llevaran un gran control sobre las figuras de los gobernadores escogidos, dado que el presidente escogía a los gobernadores, y que fueran gente ilustrada y gente de recursos. Porque él veía que la administración pública municipal era muy mala porque no sabían leer ni escribir los alcaldes, ni el consejo. Entonces, los costumbristas se burlaron mucho, se burlaron de la administración local. Entonces, pues él intentó que se pudieran mejorar. Y eso es una cosa que él va a emplear muchos recursos. ¿Me están viendo? Sí. ¿Me están viendo? Sí, Armando, Señor, señor. sí, lo estamos viendo. Sí, correcto. Todo Perfecto. bien. Muy bien. Entonces él dice, vamos a mejorar los gobernadores, vamos a intentar que quien llegue alcalde y concejal sepa leer, escribir y tenga recursos. O sea, vamos a mejorar la administración pública. Pero en segundo lugar, tenemos que reformar la educación. La educación, según la reforma Ospina, que había sido una gran reforma, era basada en mucha memorización, en el derecho, en las leyes. Él dijo, no, tenemos que introducir ciencias, tenemos que introducir ingeniería, geografía. Entonces, él creó el colegio militar. Creó el colegio militar para formar oficiales bien educados y trajo a Agustín Codazzi de Venezuela para que hiciera una comisión coreográfica. Una comisión
que le diera los mejores mapas del país, porque Mosquera es un aficionado a la geografía y fue el hombre que mejor conoció el país. Él mismo corregía los mapas de Códice porque decía, yo pasé por ahí y está mal el mapa. De modo que él hizo una, tenía un gran conocimiento cartográfico, le encantaba la cartografía y se puede decir que él tuvo un gran conocimiento del país. Entonces él, con el colegio militar, con la cartografía, con la geografía, con un nuevo censo de población, él tiene un mejor control del país y logró, trajo a Florentino González para que como subsecretario de Hacienda hiciera una reforma fiscal que le diera más recursos al Estado central, lo que se llamó la Ley de Descentralización de Rentas y Gastos, para que aumentara los impuestos de aduana, que eran la columna vertebral del Estado central. Esa reforma fiscal que le hizo Florentino González en sus 2 últimos años de primer gobierno fue clave para avanzar hacia la federación. Y además, él se fue rodeando de los jóvenes gólgotas, que luego son los que van a entrar al gobierno con su sucesor, y podemos decir que su primer gobierno, en términos fiscales, en términos educativos, el mejoramiento de los colegios, de las escuelas, de la geografía, de la introducción del estudio de la ingeniería, inclusive de la arquitectura, porque él trajo a Tomás Reed para que le diseñara el Capitolio Nacional y al mismo tiempo creara una escuela de diseño arquitectónico para mejorar los edificios públicos. Es decir, ya se veía que a él le interesa el progreso y le interesaba las mejoras materiales y los proyectos de caminos, y él se adoptó como su mejor proyecto de caminos, adoptó el camino Buenaventura-Cali, que fue al que más le metió ganas, y entonces soñó incluso con un ferrocarril que uniera a Cali con Buenaventura. Y también intentó que los vapores del río Magdalena estaran en servicios, y también se esforzó por aumentar los cultivos de tabaco en el país para la exportación, especialmente en la cuenca del río Magdalena, o sea, en Ambalema, Purificación, río Magdalena, y hizo que los vapores sacaran todo ese tabaco. Él mismo hizo una correría por el río Magdalena acompañado por su joven acompañante Susana Llamas para inspeccionar la navegación. De modo que su primer gobierno fue un gobierno que podemos llamar modernizante. Muy bien. Su segundo gobierno, dijimos que es un gobierno de facto. Y ese gobierno de facto, él usó su poder militar para ajustar cuentas. ¿Qué cuentas ajustó? Él le ajustó cuentas a todos los que se le opusieron a su campaña militar. Es decir, al clero, a los jesuitas, a las monjas, a los conservadores. Y él empezó a gobernar desde el 18 de julio de 1861 con medidas drásticas. ¿Cuáles son las medidas drásticas? Él introdujo por primera vez en el país la tuición de cultos. ¿Qué es la tuición de cultos? No se lo inventó él, eso ya existía en el mundo. La tuición de cultos son aquellos estados europeos que en sus relaciones con la Iglesia Católica Romana dicen: en este país el soberano es el Estado y ustedes tienen que aceptar la soberanía del Estado. ¿Cómo se manifiesta eso? Que aquí nadie puede ejercer el oficio de cura párroco o de obispo si previamente no ha hecho aprobar las bulas de nombramiento por el Estado. Entonces, los obispos ahora tenían que hacer aprobar las bulas de nombramiento por el Ejecutivo. Y si no, no podían ejercer el empleo de obispos. Lo mismo vale para los curas párrocos. Eso se llama la división. ¿Qué quiere decir? Que primero el Estado y segundo Roma. Y nadie que sea nombrado por Roma puede hacer el empleo si previamente no le ha dado el pase el Estado. Esto no es una novedad. Esto ya lo había hecho el rey de España, que es el que da el fiat a los obispos, porque existía el patronato del siglo XVI. Pero en esta conmoción política lo veían como una medida de un dictador. Y él simplemente decía: mire, yo no estoy en contra de la iglesia.
Lo que pasa es que la iglesia es corrupta, los curas son malos, corruptos. Yo lo que digo es, si van a ejercer el empleo eclesiástico, primero obedezcan la soberanía del Estado. Y el que no lo quiere hacer, se va. Y él no le tembló la mano para expulsar a cuanto obispo se negó a solicitar el pase de las bulas de nombramiento. Y lo mismo hizo con los curas. Muy bien. Los jesuitas habían apoyado a sus enemigos. Se van por segunda vez los jesuitas del país, no le tembló la mano. Y la tercera cosa que él va a hacer es eliminar los bienes de manos muertas. Él se dio cuenta que buena parte de las propiedades inmobiliarias urbanas y rurales estaban grabados con censos, capellanías, que son al servicio de las almas muertas para pagar misas de las capellanías. Y él dijo, eso no puede ser. O sea, nadie puede comprar una hacienda porque al comprarla hereda el censo que graba sobre él y tiene que pagar réditos. Entonces él expropió de un plumazo todos los bienes de manos muertas. Ahora, lo que él no se imaginaba es que llegarían en paracaídas los negociantes inmobiliarios a comprar a precio de huevo los bienes inmobiliarios, cosa que él se alcanzó a dar cuenta. Pero no era la ley, sino fue la manera como él se tiró, digamos, el negocio inmobiliario y entonces se compraron a precio de huevo y los oportunistas llegaron a acumular propiedades urbanas en Bogotá que habían pertenecido a los conventos, a las iglesias, incluso a los colegios, y se apoderaron de grandes cantidades de tierras rurales y propiedades urbanas. Esto se llamó la desamortización, que también al Estado le produjo recursos. Y esto, pues, envenenó, digamos, el ambiente político, porque es un hombre que está acabando con propiedades eclesiásticas, y luego, para colmo de males, eliminó los conventos de monjas, echando todas las monjas a la calle, donde habían estado gracias al amparo de las dotes paternales. ¿Eso qué quiere decir? Que un hombre que no le tiembla la mano al gobernar, que no le tiene miedo a la iglesia. Y en sus conversaciones con un obispo en Londres le dijo, mire, yo no estoy peleando con la iglesia, yo soy católico, me caso por lo católico. Lo que pasa es que quiero que la iglesia romana entienda que aquí manda el ejecutivo y que ellos tienen que aprender a obedecer. Y en tercer lugar, no se deben meter en política. No deben apoyar a ningún partido. Eso vale para los jesuitas y vale para todos los obispos. No se meta en política, manténgase alejado de la política, o si no, yo palo les voy a dar. Muy bien. Este gobierno provisional, donde puede hacer lo que le dé la gana, porque es un gobierno de facto, inclusive el presidente legítimo en ejercicio es su primo, Ignacio Gutiérrez Vergara, que se escondió para seguir gobernando en términos legítimos, pero escondido, y él lo persiguió hasta que finalmente en febrero del año entrante, que salió y se quebró una pierna, lo pudo agarrar y estuvo a punto de fusilar. Ahora, es un hombre que no le tiembla la mano para fusilar. Fusilaba a todo el que se atravesaba. Lo salvaba su hija, Amalia Mosquera, de Herrán, que lograba calmar sus rabias y neutralizar algunos intentos de fusilamiento, entre ellos el de Ignacio Gutiérrez Vergara, que hubiera sido una calaverada donde hubiera ocurrido. Muy bien, pero ese es un gobierno de facto que fue reemplazado por la Convención Constituyente de Río Negro. Él estuvo en la Convención de Río Negro y su presencia intimidó a muchos constituyentes y eso determinó varias cosas. Primero, que los periodos presidenciales solamente fueran de 2 años, que va a ser un problema de ahí en adelante con la federación. 2 años es muy poco para un presidente. En segundo lugar, que tuviera miedo al ejército. De todas maneras, él es nombrado presidente de los Estados Unidos de Colombia, será el primer presidente que va a gobernar desde el 20 de mayo de 1863 y el 31 de marzo de 1864. No son sino 2 años, pero en esos 2 años él continuó con su programa de reformas. Reformas, digamos técnicas, científicas, y trató de mejorar de nuevo las finanzas de los Estados Unidos de Colombia, pero él ya vio que había un problema con la Constitución del 63. Manuel Murillo Toro y los liberales pensaban que la soberanía de los estados es intocable. Por eso se llama Estados Unidos de Colombia. Cada estado es absolutamente soberano. O sea, estamos hablando de 9 soberanías de 9 estados más la soberanía de la Unión.
Pero cuando un Estado se declara soberano, quiere decir que lo que pase adentro no es de la incumbencia del gobierno nacional. ¿Qué significa eso? Que si se levanta un grupo armado en un Estado para deponer al presidente de ese Estado, el presidente de la Unión no debe intervenir. Murillo Toro fue el aladic el defensor de esa autonomía del Estado. Pase lo que pase dentro del Estado, tumben al presidente, hagan lo que quieran, el Estado central no tiene por qué intervenir. Eso no lo puede aceptar Mosquera. Mosquera dice, ¿cómo va a ser eso posible? O sea, son autónomos y soberanos para elegir sus gobernantes, sus presidentes. Pero si se levantan a los presidentes, el Estado puede intervenir. Los liberales radicales decían, no señor, que hagan lo que quieran. Eso lo tuvo en la cabeza y eso va a ser parte de lo que va a pasar en su último gobierno. Cuando termina su tercer gobierno, él se va a Inglaterra y empieza a hacer contratos de gran cantidad para traer el progreso al país. Es decir, con muchas compañías comerciales, él trajo proyectos navales, proyectos de navegación, proyectos de barcos, proyectos de ferrocarriles. Él vino con un paquete de contratos con empresarios para traer el progreso material a Colombia. Él llegó cargado con contratos que tenían que ser aprobados por el Congreso. Y se compró 3 barcos para la protección de las costas. Todo a crédito, tiene que estar aprobado. Pero ocurrió una cosa que va a ser muy grave para su gobierno. Resulta que hubo un conflicto entre el Perú y España por el guano de las islas de la costa peruana, que se descubrió que era un excelente fertilizante para el mercado europeo. Y eso llevó a un conflicto armado entre España y el Perú y Chile, defensores de las islas de Guano. Pues en secreto se dice que Mosquera compró un barco norteamericano para traspasárselo a la Marina peruana para que lo usara contra España. Resulta que los agentes diplomáticos españoles le dijeron a la aduana de los Estados Unidos, ese barco no puede zarpar porque Mosquera lo está llevando para el Perú, eso no va para Colombia. Y usted está rompiendo la neutralidad política y militar. La aduana de los Estados Unidos llamó a Eustorgio Salgar, que era el embajador de Colombia allá, y le dijo, ¿usted me asegura que este barco va para Colombia y no va para el Perú? Y Eustorgio Salgar, de buena fe, dijo, sí señor, esto va como guardacostas de Colombia. Ese barco fue bautizado con el nombre de El Rayo. Pero cuando los barcos llegaron, ese barco venía artillado. Y los radicales liberales, enemigos de Mosquera, le sacaron en el Congreso el chisme. Este barco va para el Perú, por lo tanto, Estados Unidos ha roto la neutralidad, Salgar ha mentido al gobierno de los Estados Unidos y España tiene derecho a quejarse y Colombia también ha roto la neutralidad. Bueno, Mosquera intentó componerlo, haciendo que los 3 barcos se nacionalizaran para Colombia y el Rayo se quedó en las costas colombianas. Nunca llegó al Perú, por lo tanto no entramos a un conflicto, pero ya el chisme quedó regado. Muy bien. Empieza el último gobierno, el 1 de abril de 1866, que es un bienio. Y lo primero que hace Mosquera es aprobar ese paquete de contratos maravillosos que traían muchísimo capital inglés a todas las obras públicas de Colombia. Y el Congreso lo aprueba. El Congreso la aprueba, la compra los barcos. Y empieza a gobernar diciendo, ahora sí llegó la época de la prosperidad, llegaron capitales, llegaron empresas inglesas. Empezó el progreso, que va a ser su eslogan, porque ahora sí lo va a poner claramente, su eslogan del gobierno va a ser paz, libertad y progreso. Pero ocurrió algo que es normal en política. Él tiene que saber aprobar todo en el Congreso y el Congreso se aliaron los radicales liberales góticos con los conservadores y le crearon un bloque que le impide cualquier proyecto de ley. Es decir, él perdió las mayorías en el Congreso.
La mayoría de quienes son liberales que podemos llamar moderados, porque el Partido Conservador, que está resentido por la persecución que había sufrido la Iglesia, los bienes eclesiásticos en su anterior gobierno, y los radicales liberales que veían en él un déspota, se lo oponen. Y viene el problema de la ley que va a definir mejor la soberanía de los estados. Obviamente los radicales porfiaban en que los estados son soberanos y el ejecutivo no tiene por qué meterse en los conflictos internos y guerrillas de lo que pasa en los estados. Luego vino la ley de rentas y gastos, se lo bloquearon en el Congreso. En definitiva, todos los proyectos se los bloquea el Congreso y no hay manera de destruir eso. ¿Qué hace Mosquera? Cerró el Congreso. Lo que hizo Fujimori en el Perú. Si no aprueba nada, cierra el Congreso. Y cerró el Congreso de la República. Muy bien. Puso presos a varios de los líderes del radicalismo. Muy bien. Pero los radicales buscaron la ayuda de militares. Y el segundo designado a la presidencia era el general Santos Acosta. Bueno, entonces convencieron al general Santos Acosta que le diera golpes a Mosquera. Mosquera no quiso creer que se preparaba el golpe. Esa noche estaba en Palacio solo con su esposa y le trajo café porque él tomaba mucho café. Y entraron los conspiradores, lo encontraron dormido con un bebé, lo despertaron y lo apresaron. Y terminó la última administración de Mosquera de presos, se le hizo un juicio amañado y fue desterrado del país 3 años del Perú. Por lo tanto, todo el proyecto de progreso que él trajo se cayó. Y todas las reformas fiscales que había introducido pues las tumbaron. Y hace su periodo presidencial Santos Acosta, que hizo 2 cosas muy importantes, como fue crear la Universidad Nacional de Colombia en el 67, el Archivo General de la Nación, también archivos nacionales, y hace algunas reformas educativas que eran muy importantes para los liberales radicales. Y luego viene a gobernar el que le correspondía, el primer designado, el general Santos Gutiérrez, el Tuzo Gutiérrez, quien hace su gobierno, del cual no hablaremos en esta oportunidad. Pero podemos hacer ya un balance. Mosquera determina la política nacional entre el año 45 y el año 67. Con los intermediarios que son Manuel Murillo Toro, 2 años, y José Hilario López. Y, por supuesto, Mariano Ospina. Pero él gravita en toda la política nacional, porque tiene el afecto de los militares, a los cuales se ha creado el colegio militar, y porque representa innovación y progreso, una cosa que el país necesitaba. Necesitaba crecer en exportación de tabaco, en un fisco más poderoso, en navegación del río Magdalena, en guardacostas, en el océano, y en unos colegios que introdujeran una educación técnica. Existía mucho la necesidad de aprender química, ingeniería, arquitectura. Y tenemos además 2 proyectos muy importantes. La Comisión Coreográfica, que duró 9 años hasta la muerte de Codazzi, y la penetración de Alfa, que acompañó a Codazzi y le dejó al país la primera gran cartografía que luego se va a reproducir con las reproducciones de Manuel María Paz. Fue una época muy interesante de esa aspiración al progreso y de tratar de que la administración pública existiera con mejores hombres.
más educados, y que se saliera de la reforma Ospina, que aunque fue muy precisa, fue muy constreñía los estudios prácticos. En general, son gobiernos que prometían progreso, es decir, ¿para qué desamortizar los bienes de manos muertas? Era simplemente para que los bienes sobre los cuales gravitaban censos y capellanías entraran al mercado libre, con los excesos que pasaron por la manera como se vendieron las propiedades. El fisco se benefició con parte de esas ventas de bienes eclesiásticos, pero creó una tosuda resistencia en el clero a Mosquera, a tal punto que cuando se enfermó, la dieron a decir, con tal de que se muera, aunque se salve en su alma. Podemos hablar de una era Mosquera, donde este hombre indescifrable, que aún no tiene una buena biografía, inclasificable, representó el anhelo de progreso de una clase dirigente que estaba enseñada a mandar. Su propio hermano, el arzobispo, murió en el exilio, justamente por la ley de exclusión de cultos. Y Manuel María Mosquera, su otro hermano, pues ya no pudo participar más en política. Una vez que muere él, esta segunda camada de gobernantes que se inició con Pedro Alcántara Larrán, quien lo combatió mucho. Ideológicamente estaban muy separados y su propio yerno lo combatió mucho y lo descalificó mucho. Con la intermediación de su hija Amalia, que trataba de terminar entre los dos, inclusive llegó un momento que Mosquera le quitó el grado militar a su yerno, que había sido presidente de la República. Ese periodo va a terminar con la muerte de Mosquera y empezarán unos gobiernos distintos, de los cuales hablaremos, pero para eso necesitamos primero introducir a José Hilario López, porque es la entrada de una nueva generación de políticos que no había conocido el país, y eso va a ocurrir en el año 49, hasta el 53. Eso es el resumen que puedo hacerlos de este personaje tan especial, Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda, con sus odios. Por ejemplo, sus odios con José María Obando, pues son legendarios. No le perdonó su derrota militar en la Ladera, no le perdonó su origen ilegítimo, porque es de la misma familia de él, Mosquera. Él viene de doña Dionisia de Mosquera, su abuela. No le perdonó ni su nacimiento ilegítimo y espurio, ni haberlo derrotado en la batalla de la Ladera, y lo va a perseguir a José María Obando, como también perseguía a todos aquellos que se le oponían en política. Un hombre que ejerció el poder abierta y estrictamente gracias a que tuvo un gobierno de facto, pero marcó una época en la cual se desarrollaron los grandes empresarios, los importadores, los negociantes de oro y los importadores de mercancías. Es una figura que se hizo retratar mucho. Aquí en el programa de historia tenemos quizás su mejor retrato, a donde quiera que iba a sido retratar, y consideraba que venía la gran nobleza española. La reina Victoria lo recibió en Inglaterra, y él decía: yo soy el hombre de mostrar en la Nueva Granada, el hombre más importante, vengo de la gran nobleza española, etc. Un hombre consciente de su valía, que dio lora hasta los 81 años. Elenita, eso es la síntesis que puedo hacer de este gobierno, de esos 4 gobiernos tan especiales. Bueno, Armando, entonces le damos la bienvenida al doctor Luis Erwin Prado, que llegó hace ratico también. Y entonces... Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Luis Erwin. ¿Intervengo o...? Sí. Sí, bueno. Muy Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, siempre que escucho a Armando, me doy cuenta de lo ignorante que soy en el siglo XIX. Y eso pues de que me considero que es mi campo fuerte. Bueno, para mí es... ¿Qué puedo decir de lo... Podría ser como algunos apostillas, digámoslo así, al general Tomás Cipriano de Mosquera. Para mí,
yo creo que, aunque llegué un poquitico tarde, tenían problemas en el tráfico. Para mí, el hombre más importante del siglo XIX colombiano se llama Tomás Cipriano de Mosquera. Gústele a quien le guste, pero en mi perspectiva es así, o sea, 35.000 documentos que reposan en el Archivo Central del Cauca de correspondencia de él, de libros inéditos e incluso de libros que algunos científicos como Lombana le enviaban sobre herbolarios que allá se encuentran, sin contar los que reposan en otras partes, por ejemplo en Bogotá, creo que hay correspondencia. Nos dice justamente de una persona que no solamente tuvo vocación de poder, sino que tuvo claro que parte del ejercicio de poder no solamente era necesario conocer el país, que también estoy de acuerdo, fue la persona que mejor conoció este país. O sea, él estuvo en todas partes donde ustedes se imaginen. Mosquera estuvo, creo que no estuvo en la Amazonas y no sé si estuvo en los Llanos, pero él estuvo en los Santanderes, en el Magdalena, estuvo en Panamá, estuvo en el Caribe, en el suroccidente ni se diga. Es más, yo me acuerdo de una carta que le escribe a Herrán cuando él está en Panamá, poco después de culminada la Guerra de los Supremos, y él le dice a Pedro Alcántara Herrán, su futuro yerno, voy a viajar a Veraguas porque quiero conocer este país, porque yo sé que tarde o temprano tenemos que hacer operaciones militares en esta región. Eso le está diciendo del talante no de este político, un estadista. Yo sí creo que las cosas es un estadista, o sea, un tipo que le cabía el país y un tipo que la correspondencia, vuelvo y repito, dice del talante y la vocación de poder. Él se carteaba y estaba informado con todo el mundo. En el Archivo Central del Cauca, en lo que yo he consultado, hay información de hay correspondencia con gente de Panamá, correspondencia de Cartagena, de Lorica, de Mompox, de Riohacha, de Valledupar, de los Santanderes en general, etcétera, etcétera. Y en parte esto es el capital, llamémosle, sí, el capital cultural y el capital simbólico que tiene la familia Mosquera. Simplemente para dar un solo caso, él tiene una amplia correspondencia con Manuel José Hurtado. Manuel José Hurtado era un patojo que se había exiliado más o menos hacia 1813 o 14 de Popayán porque él no quería saber nada de la república, del autonomismo y de la regencia, y se marchó a Panamá y allá terminó radicado, y esa es una de las, digamos, una patica que tiene el Cauca y especialmente Popayán en esa región. Los Hurtado después se convierte en una de las familias más emblemáticas de Panamá. Incluso algunos de sus nietos terminan siendo unos líderes del movimiento separatista y terminaron siendo unos diplomáticos. Pero sin duda, volviendo a este asunto, sin duda Mosquera tenía muy claro el país. Creo que Mosquera también, el viaje que tiene a inicios de los años 30, le marca el derrotero de cuál es el camino que debe seguir el país. Creo que él tenía muy claro que el país se tenía que modernizar, que al país había que hacerle vías férreas, que el país tenía que empezar a fomentar una educación tecnológica y científica, pues porque él había estado en Estados Unidos y en Europa y estaba viendo los efectos de la industrialización y era muy consciente que tarde o temprano a eso tenía que llegar a América con todas las consecuencias. Incluso creo que ya desde mucho antes empezó a darse cuenta de eso. Hay correspondencia que yo tengo con su viejo, con el papá. Quiero hacer una postilla sobre eso. Hace muchos años, en una conferencia que yo dicté de Mosquera, cuando digo hace muchos años, como unos 15 años, alguien me dijo, el gran educador de Mosquera fue Bolívar, y yo en ese momento, ingenua y estúpidamente, dije que sí. Realmente no. Cuando uno mira la correspondencia que Mosquera tiene con su papá, don José María Mosquera y Arrechea, uno se da cuenta que el gran formador de Tomás Cipriano de Mosquera y de todos sus hijos fue este patriarca. Él en una correspondencia de 1826, 2 años antes de que el viejo fallezca, habían problemas muy graves ya en las minas del Pacífico que ellos tenían, o sea, lo que como lo dice Germán Colmenares, tenía rendimientos decrecientes, o sea, las minas producían cada vez menos, y él le dice al papá,
porque él estuvo, él estuvo de gobernador de la provincia de Buenaventura. Papá, lo mejor que podemos hacer es liberemos a estos esclavos, alquilémosle la mina y todo el entablado y nosotros lo abastecemos. Entonces nos pagan por eso y fuera de eso nosotros le abastecemos de mercancías. O sea, a mí me parece que el hombre tenía una visión muy clara de los procesos que se estaban dando a nivel mundial y obviamente el viejo no le aceptó la propuesta, pero creo que eso dice mucho del talante de lo que ya estaba pensando el personaje, ¿sí? Entonces, y creo que de alguna manera es tal vez el primer gobierno modernizador que tiene este país en su primera administración, que no solamente se expresa con lo que dijo Armando, que trajo una cantidad de ingenieros, de arquitectos, el mismo Agustín Codazzi, que promovió la comisión, promovió el tema de la comisión coreográfica, sino que también muy consciente de la necesidad de tener una capacitación técnica a este país, pues hizo el primer intento de crear una escuela militar que duró muy poco porque eso empezó en el 48, 47, en enero del... Sí, pero se cerró con el golpe de José María Melo el 17 de abril de 1854. Sí, sí, pero yo creo que ese tipo de acciones dice mucho de don Tomás Cipriano de Mosquera. Es una figura de pasiones, o sea, a don Tomás o se quiere o se odia. Yo lo odiaba porque persiguió a Obando. Obando era la figura emblemática de mis afectos cuando empecé la historia. Y sin duda Obando es una figura muy importante, pero yo ahora que he escarbado tanto archivo, definitivamente Mosquera es el hombre, el estadista del siglo XIX de Colombia. O sea, él tenía muy claro lo que tenía que hacerse para el país y de alguna manera, infortunadamente, no creo que buena parte de la élite del país tuviese la capacidad de darse cuenta de lo que él estaba proponiendo. Es que, y ya con esto cierro, es que pensemos que aquí hubo presidentes que se jactaban de no haber bajado al Magdalena. O sea, eso es mucho parroquialismo, ¿sí? O sea, es que jactarse de eso, o sea, y gobernar al país. O sea, que solamente conocer el antitano cundiboyacense es muy complicado. Entonces yo creo que Mosquera se enfrentó justamente a eso, a muchos sectores de la élite que no entendieron su proyecto de modernización. Y fuera de eso era muy complicado tratar de modernizar el país si el país no tenía un desarrollo económico. O sea, una cosa es proponer hacer vías, pero otra cosa es que las vías sean viables, porque es que a nosotros se nos olvida que el asunto de las vías no es simplemente hacerlas, sino que sean rentables. O sea, él le metió mucho hombro al camino de Buenaventura, pero el camino de Buenaventura no era muy rentable en esa época. Buenaventura vino a ser rentable con la apertura del canal de Panamá, porque abrió el Pacífico al Atlántico y porque ya hacia inicios del siglo XX la producción cafetera necesitaba salir y la mejor salida era por el puerto de Buenaventura. Entonces eso permitió de que la construcción del ferrocarril fuera rentable. Entonces Mosquera tuvo ese tipo de obstáculos estructurantes que de alguna manera, a pesar de todo el esfuerzo que hizo, pues muchos quedaron en vano. O sea, la élite una parte de la élite no lo entendió y otra parte, el desarrollo económico del país, pues difícilmente podía promover vías, una educación técnica, etcétera, etcétera. Es lo que puedo señalar. Muchas gracias. Gracias, Luis Hermes. Muy buen Gracias, complemento. Luis. Bueno, entonces ahora damos la palabra a quienes quieran participar. Le damos la palabra a Carmen C. y luego a Eduardo Patín. Sigue, Carmen C. Gracias, Elena. Yo te estoy viendo a ti. Bueno, pues ante semejante magnífica exposición de Armando y por supuesto la del doctor Prado, creo que más que aportar elementos a lo dicho,
como descifrar algunas cosas. La primera fundamental es entender, dice el doctor Prado que le costó trabajo entender a Mosquera. Realmente sí hay bastante dificultad en entenderlo, porque, bueno, político y militar. Pero él se considera, digamos, como draconiano. Y sin embargo, actitudes tiene como si perteneciera, digamos, al grupo de los gólgotas. Porque digamos que los gólgotas se caracterizaban por propender por la libertad económica y digamos por el no intervencionismo de Estado. Eran los comerciantes, de alguna manera como los niños, digamos los niños que poderosos económicamente en ese momento, mientras que los draconianos pertenecían en ese momento era al grupo de los artesanos. Naturalmente que ahí hay una cosa que es interesante justamente en ese lapso, que es la formación de los partidos políticos, del Partido Liberal y del Partido Conservador, en el cual de alguna manera el general Mosquera se tuvo que mover en ese contexto. Pero bien, digamos que como incluso se llegó a considerar como si fuera un partido político distinto el pensamiento de él en un momento determinado, ni liberal ni conservador. Pero ¿cómo entender que por un lado restringe tanto, digamos, al sacerdocio, a los sacerdotes? Claro que por lo que estaba inmerso el tema económico, pero y se atreve a expulsarlos, digamos. Pero al mismo tiempo que expulsa a los sacerdotes, por el otro lado, le da beneficio, digamos, a los sacerdotes de Popayán, por supuesto, porque los sacerdotes de Popayán entonces aprueban o están conformes con todas las normas del Estado. Pero sí, claro que fue progresista como tal vez ningún otro, pero si a mí me ponen a escoger el personaje del siglo XIX, no dudo en decir que es José Hilario López. Pero naturalmente que el general Mosquera introdujo las carreteras, el ferrocarril del Pacífico, la navegación por el Magdalena, las importaciones y las exportaciones, lo de los aranceles. Entonces, por eso es que a mí a veces me parece como que es un personaje bastante difícil de entender desde su postura política con relación al pensamiento económico de él. Eso era. Gracias. Cecilia. Muchas gracias. Entonces, ahorita le doy la palabra a Eduardo. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a Armando y al doctor Luis por esta intervención muy importante. Pienso que Tomás Cipriano Mosquera, desde mi punto de vista, es el personaje más importante de la historia del siglo XIX después de Simón Bolívar. Pienso que es el presidente más progresista que tuvo la historia de la Nueva Granada y de los Estados Unidos de Colombia durante el siglo XIX. Yo veo que Mosquera aprendió las lecciones de la batalla de la Ladera, porque ya posteriormente en la Guerra de los Supremos derrotó a Ovaldo en la batalla de Wilquipamba y en la batalla de la Chanca, donde lo hizo expulsar del territorio neogranadino y Obando tuvo que refugiarse. Pero recordemos que posteriormente llegan a una conciliación
para enfrentar al gobierno de Mariano Espina Rodríguez, donde Mosquera triunfó y logró pues ser presidente de facto, como lo dijo Armando. Otra cuestión importante que hay que ver de Mosquera, que pues pienso que introdujo más reformas dentro de su primera administración que en cualquier otra de las tres, es que en su cuarta administración trató de introducir el Banco de los Estados Unidos de Colombia. Es decir, él tenía ya una mentalidad financiera e introducir el sector bancario, porque técnicamente el tema financiero en ese entonces estaba dominado por los sectores eclesiásticos, porque eran los sectores eclesiásticos, especialmente todas estas órdenes y comunidades religiosas, como los jesuitas, como los dominicos, los agustinianos, eran los que más acumulaban y eran los que servían de acreedores, ya sea al sector privado o al sector público. Entonces Mosquera quiso acabar con eso, estableciendo un sistema bancario que tal vez no funcionó, pero eso se llega a dar más que todo durante el periodo de Núñez y el periodo de Rafael Reyes, donde pues ya en el siglo XX ya el sistema bancario pues entra a plenitud. Ahora, hay que mirar que Mosquera también, como gran estratega militar, defendió la soberanía, se demostró en la batalla de Cuasput en 1863, y de igual forma también fue un gran diplomático, naturalista, era geógrafo, es decir, tenía una visión de progreso, es decir, de traer las innovaciones tecnológicas del país, como introducir la navegación a vapor por el río Magdalena, el ferrocarril interoceánico de Panamá, de Colón, Panamá, que le sirvió prácticamente a los estadounidenses para pasar de un lugar a otro, porque sabíamos que en esa época, pues para pasar de costa a costa en los Estados Unidos era muy dificultoso, no solamente pues por el terreno accidentado de la época, no habían los caminos de la época, además también por las hostilidades de los territorios indígenas de Norteamérica. Entonces, este ferrocarril interoceánico sirvió mucho, y Mosquera también ya se estaba adelantando para hacer las gestiones para la construcción del canal interoceánico de Panamá. Ahora, hay una cosa que él rompió con el monopolio del sector tabacalero, el sector tabacalero que era público, y lo pasó al sector privado. Bueno, yo quería tener una preguntita para Armando. Para Armando, una pregunta, bueno, porque es que tenemos la mano levantada. Listo, correcto, ya termino aquí. Entonces, se dice que es que Mosquera, como apoyó el gobierno de Herrán, era conservador. Y luego ya en su primera administración, entonces dicen que pues apoyó las reformas liberales con Florentino González como su ministro de estrella, ministro de Hacienda. ¿Qué tan cierto es eso? Porque los partidos políticos no se habían formado. Tengo entendido que los partidos políticos se formaron en 1848 el liberal y en 1849 el conservador. Y la última pregunta es, ¿por qué en la cuarta administración el Congreso no le aprobó los proyectos progresistas que él tenía en mente? ¿Cuál fue la situación? Agradeciendo la atención. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Armando. Dos respuestas rápidas a las preguntas. He dicho que ese personaje no es clasificable en la dicotomía liberal-conservador. Se opuso a que se creara el Partido Conservador y combatió duro los liberales radicales. Él no cabe en esta ecuación, como por ejemplo yo no quepo en la ecuación derecha-izquierda. Esas son categorías imposibles de manejar. Y ¿por qué la bancada radical y conservadora se unieron para boicotearle? Los historiadores no se han puesto de acuerdo, pero se han dado cuenta que esa bancada de políticos no eran capaces de entender la promesa de progreso que traía Mosquera. O sea, no eran unos políticos a la altura de él, y se opusieron simplemente porque les daba miedo lo nuevo, la innovación. Y por eso él dijo, pues, cerremos este chuzo, y convocó unas nuevas elecciones para tener un nuevo Congreso. ¿Qué opina Luis Ervin, que levantó? Muchas gracias. Frente a las dos preguntas, solamente quería decir una. A mí alguna vez alguien me dijo justamente esa pregunta de Mosquera. Yo le dije, Mosquera era simplemente mosquerista.
Y yo creo que con eso uno resume el talante del personaje. O sea, él era un personaje inclasificable dentro de las agrupaciones políticas antes de mediados del siglo XIX y después de conformados los partidos políticos. O sea, él sin duda, cuando los partidos realmente no le servían para su plataforma, como ocurrió en las elecciones de finales de los años 50, creó el Partido Nacional, pues porque consideraba que no le servían. Y sí, yo no he explorado mucho el periodo federal. Armando sabe que a mí el mundo me llega hasta el 9 de diciembre, cuando entran las fuerzas constitucionales a tomarse a Bogotá y sacan al general José María Melo. Pero yo sí tengo la sospecha de que la élite no entendió a Mosquera en muchas cosas. Y también creo que, eso hay que decirlo, yo sé que lo que puedo decir puede sonar muy duro, pero el proyecto liberal fue un fracaso. El proyecto liberal fue un fracaso y ellos no supieron, a mi modo de ver, manejar esa agenda, y es lo que va a llevar a la regeneración, ¿sí? Y creo que ellos no supieron entender lo que estaba planteando Mosquera. Muchas gracias. Gracias, Luis Silvio. Le damos la Muchas palabra gracias. a Franz y después a Silvano. Sigue, Franz. El micrófono. Se prendió el micrófono, gracias, repito. Armando, saludos a todos. Armando, en alguna forma, no clasificará, que tiene que ver también que el país está en un proceso de formaciones y alineaciones, y una fuerza que aparentemente es menor, pero que 2 décadas después del Partido Comunista del Manifiesto, y que durante el proceso de Mosquera pues existían como sociedades democráticas, y en el 79 pues salta explosivamente en Bucaramanga. Pues de hecho algo tenían que hacer. Hacia allá va mi consulta. Mientras todas estas cosas de tamaño mayor, que es la que has expresado y nos ha ilustrado muy bien del gobierno de Mosquera, ¿qué pasaba con esas fuerzas? ¿Hacia dónde iban? ¿Qué tanta acción tenían? ¿Dónde se manifestaban? ¿Dónde estaban de por medio de los artesanos? Bueno, la vida política del siglo XIX es muy rica, con muchas variantes. Para las elecciones de 48-49 se formalizan los dos partidos. Y finalmente los jóvenes liberales se meten al partido o sea, se meten detrás de Pedro López y tratan de meter todas las reformas radicales. Obviamente se dejó en la mano muchas reformas que van a ser un fracaso posteriormente. Pero también surge el Partido Conservador, que desafortunadamente durante el transcurso del tiempo se fue convirtiendo en un partido católico. Una cosa es José Eusebio Caro como partido conservador, y otra cosa es el de Miguel Antonio Caro, que es casi un partido católico. Pero la revolución del 48 tuvo un gran impacto en Bogotá. De hecho, cuando se supo la noticia, dicen que Mariano Ospina corrió al atrio de la catedral a hacer tocar las campanas. Pensaban que algo nuevo estaba ocurriendo en el mundo. Y sin embargo, Mosquera sabía que a pesar de tanto escándalo de estos jóvenes, lo importante era asentar en el país una corriente innovadora y de progreso, y sobre todo de una educación basada en las ciencias. Obviamente la sociedad no estaba preparada para entenderlo, lo combatieron y lograron bloquear buena parte de eso. Gracias, Armando. Silvano, ¿quiere comentar algo? Sí, buenas tardes, buenas noches ya casi. Saludo para Armando, Luis, para todos. Sí, estoy mirando un poco la perspectiva de método. Tengo una visión un poco más como biográfica. Creo que el esfuerzo de Armando es más biográfico y Luis un poco también. Pero yo quiero girar un poco hacia lo que es el estudio del Estado, de la política pública. Creo que ese periodo es extraordinario. Yo recuerdo que discutíamos en la universidad la idea de progreso. Creo que Mosquera es usado, o ese periodo, como fuente en el libro de Safford para plantear la idea de progreso que se trabajó. Esa es la principal perspectiva que él usó.
Pero sí quiero preguntar a Armando o a Luis lo siguiente. ¿Cómo operó el régimen de las provincias? O sea, ¿cómo trató Mosquera el régimen de las provincias cuando se le constituye ya los estados soberanos? La discusión que él da sobre los estados soberanos en ese momento. Por otro lado, el esfuerzo por modernizar trajo la Comisión Coreográfica, que por cierto hay una anécdota histórica que vale la pena recuperar ahí, que me imagino que estarán los anales de la biografía de Mosquera, y es como Mosquera logra sonsacarles a Codazzi a los venezolanos. Codazzi está en Venezuela. Lo sonsaca como cuando se sonsacaban las muchachas del servicio de una casa a otra, y se lo trae para Colombia, se lo trae para la Nueva Granada. Eso me parece importante en lo que significó traer la Comisión Coreográfica, porque mire, los mapas. Gracias a la Comisión Coreográfica se cuelgan los mapas de los estados en las escuelas. Entonces va a aparecer la cartografía de la cual es aficionado Mosquera como un elemento identitario en la construcción del imaginario nacional. Es decir, los mapas como referente identitario. Es uno de los avances significativos. Y la obra gubernativa de Mosquera como consolidante de la idea de progreso, que también expresa Sáfor en su obra. Y esos son mis apuntes, pero quisiera un poquito más y me gustaría mucho la reflexión que les pido sobre el régimen de provincias en la Constitución de los Estados. ¿Por qué? Porque es que cuando estudiamos, por ejemplo, la creación de los departamentos arriba, ya en la regeneración, como la creación de los departamentos, el ordenamiento territorial que puso Reyes y después la creación de los departamentos, ese ir y venir que hubo ahí, fue, entre otras, para quebrarle el espinazo a los grandes estados, a esos poderes regionales que impedían la consolidación de la nación colombiana y la unificación del poder central en Colombia. Entonces, por eso le pregunto a Armando en el tema del régimen de provincias y la constitución de los estados, ¿cómo operó ahí el Pues, poder nacional en manos de Mosquera? Estimado, la respuesta es muy fácil. Por su gran conocimiento de la geografía nacional, Mosquera siempre tuvo claro que a él no le sirve esa división provincial en provincias tan grandes. Él decía, ningún gobernador es capaz de recorrer una provincia tan grande. Piensa nomás en la provincia del Cauca, la provincia del Magdalena. Entonces él hizo 3 reformas. Primero, tratar de dividir las grandes provincias en provincias muy pequeñas. Después de Coasput, él divide la provincia de Pasto en 3 provincias para poderlas manejar. Y intentó seguir dividiendo provincias, pero se le atravesó el Congreso. Es decir, aquí no van a seguir dividiendo más provincias. Los poderes provinciales grandes se la atravesaron en el camino, pero logró dividir en 3 provincias la de Pasto para poderla controlar contra Flores y sus pretensiones. Entonces, una cosa es su primer designio. Las provincias grandes tienen que dividir para poderlas manejar. Eso es un criterio administrativo. Segundo, hay provincias que no las maneja nadie. Entonces, creemos los territorios nacionales. Él creó 6 territorios nacionales para poderlos manejar. O sea, los estados federales no son capaces de manejar eso. Deje que el Estado nacional los maneje. Él creó territorios nacionales y tuvo la idea de las colonias militares. Entonces, todo lo que era imposible de manejar, lo veo territorios nacionales. Y también introdujo el Distrito Federal en Bogotá. La federación necesita un territorio de Distrito Federal. Y lo creó. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo Acosta? Tampoco lo tumbó. Eliminó el Distrito Federal, eliminó la división de provincias y paró el proyecto de los territorios nacionales que el siglo XIX demostró que eran muy importantes y desafortunadamente no tenemos en Colombia grandes historiadores de los territorios nacionales. Yeah. Gracias, Vale. Armando. Gracias. Antonio José, tienes la palabra. Gracias, Elena. La pregunta mía es muy concreta. Es para que Armando nos comente qué estaba pasando en el resto del mundo durante los gobiernos de Mosquera. Él algo habló de la reina Victoria, que en ese momento era la persona más importante del mundo. Era como unificar ahorita 5 potencias en una sola. Y cuando hablamos de la independencia de Colombia, se habla mucho de la influencia de la Revolución Francesa, de las guerras napoleónicas, de la independencia de los Estados Unidos, de todos esos hechos. ¿Cuáles fueron los hechos que influyeron en los 4 gobiernos de Mosquera que tenían que ver con temas internacionales y cómo se estaba comportando el mundo en esos 20 años? Pues, Antonio, las potencias mundiales eran
Gran Bretaña y Francia. Y él sabía que el capital que se estaba exportando al mundo entero era el capital inglés. Así que él fue a Inglaterra a conseguir un nuevo empréstito muy grande, ofreciendo tierras baldías como contrapartida. Intentó una nueva colonización de europeos, pero intentó que vinieran capitales a la infraestructura. Y convenció a muchos inversionistas. Ahora, de otro lado, es el momento en el cual pues, el faro espiritual es Francia. Y esa generación que los va a reemplazar a ellos es una generación que va a ser totalmente afrancesada. Los Gólgotas es la generación afrancesada, que luego la van a corregir en 1870 la nueva generación. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? El mundo es un momento en que Gran Bretaña agencia una política de libre cambio, a la cual se va a adherir Florentino González y todo el proyecto de liberación de la producción de tabaco y comisión del tabaco, y Mosquera sabe que esa es la corriente. Así que él aprovechó tratando de traer grandes capitales y un nuevo empréstito internacional, y dejó que los Gólgotas se adhirieran a la corriente afrancesada que va a reinar entre ellos hasta 1870. Gracias, Armando. Antes de darle la palabra a Carmense, quisiera preguntarles a cualquiera de los dos, ¿el gobierno de facto es como una dictadura o estoy equivocada? Es un gobierno muy especial porque él realmente no tumbó al presidente, porque el presidente ya se había ido. O sea, el 1 de abril del año 61, Mosquera dijo, oiga muchachos, se acabó mi gobierno. Dejo saludos y adiós. No hubo elecciones en 61. Entonces, o sea que no derribó al presidente constitucional. La Constitución le entregó el poder a Bartolomé, al procurador general, pero él tomó Bogotá. Al tomar Bogotá, pues es un gobierno de hecho, de facto. Entonces él dice, bueno, pues muchachos, voy a gobernar de facto, de hecho, voy a hacer lo que me dé la gana, pero les prometo que va a haber una convención constituyente donde vamos a hacer una nueva constitución que resuelva el conflicto de las soberanías, que él convoca a Río Negro. Pero él tiene la mano suelta del 61 al 63 para hacer lo que le dé la gana. Y obviamente lo hizo a fondo. Aprovechó el ratico para hacer grandes reformas. Ahora, hay una cosa interesante. Fue el momento en que él ajusta cuentas con la iglesia, con los jesuitas, con las órdenes. Y tenemos un historiador de los franciscanos que se llama Fray Luis Carlos Mantilla, que hizo un libro sobre el 61-62. Curiosamente, este fraile piedecuestano de los franciscanos, su gran historiador, defiende a ultranza a Mosquera. Ese libro es sorprendente. Es un defensor de la reforma de Mosquera 61. Entonces, claro, es una dictadura. ¿Por qué? Porque él gobierna sin Congreso. O sea, hace lo que le da la gana. Está solito gobernando, persiguiendo, imponiendo. No hay Congreso. Por lo tanto, podríamos llamarlo una dictadura, pero él no se llama dictador, sino presidente provisional. Gracias, Armando. Luis Ervin. Para agregar o para complementar, hay una cosa que me parece muy curiosa de este país, pero creo que no es solamente muy exclusiva de este país, también hay algunas en otros contextos latinoamericanos, es que generalmente este tipo de gobiernos de facto, como lo dice Mosquera, tal vez uno de los primeros fue el de Rafael Urdaneta, el 9 de septiembre de 1830 hasta... Armando, creo que fue como en marzo del 31, ¿cierto? Hasta el 31 lo bajan los caucanos. Exactamente, lo bajan los caucanos. Es un gobierno de facto porque finalmente él gobierna supuestamente con la Constitución de 1830, pero una Constitución que nadie quiso. Pero de alguna manera uno ve que Urdaneta hizo el intento de llamar a una convención constituyente. Y eso es una cosa muy curiosa porque siempre que hay un gobierno de facto, generalmente este tipo de personas tratan de crear un nuevo orden constitucional. O sea, cuando José María Melo, la madrugada del 17 de abril, hace el golpe de Estado y acaba la Constitución de mayo del 53, él lo dije muy claramente, voy a gobernar con la del 42, ¿sí? Entonces, ahí hay, yo por eso justamente en el libro de Melo que yo saqué, justamente digo,
es muy complicado, por ejemplo, decir que Melo es dictador, porque es que finalmente Melo gobierna con una constitución, obviamente con una constitución que la rescata, la del 42, y porque no le gusta la del 53. Entonces, es una cosa como muy compleja, porque, y con esto cierro, por ejemplo, hay muchos presidentes elegidos constitucionalmente que gobiernan bajo estados de excepción, y en la práctica, ¿qué es un estado de excepción? Que no gobiernan con la Constitución. O sea, por ejemplo, el caso está la Constitución de 1821. Santander durante muchos años gobernó en un estado de excepción y estaba sancionada la Constitución de Villa del Rosario. Pero nunca decimos de que es un dictador, pero gobernó bajo un estado de excepción. Y ni qué decir lo que hizo Bolívar, porque Bolívar tenía medidas extraordinarias, ¿sí?, en los territorios donde él iba avanzando a caballo con sus tropas. Y con esto ya cierro. En la Guerra de los Supremos, a los grandes generales que hicieron las campañas contra los rebeldes, le dieron un paquete de medidas extraordinarias que en la práctica ellos tenían un poder discrecional en esos territorios donde empezaron a liberar del bando rebelde. Entonces, eso hay que mirarlo con más lupa y detalle, pero es una cuestión muy interesante la pregunta, pero también muy compleja, porque, como le digo, usted perfectamente puede ver presidentes electos constitucionalmente que gobiernan bajo estados de excepción. Entonces ahí eso cómo se va mirando. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Creo que Carmen se levantó la mano nuevamente. Sí, Elena, es que inicialmente en esta segunda oportunidad era para dos cosas. Primero, pues para preguntarle a Armando, en esa época, ¿en qué momento, en qué preciso momento aparece lo de las elecciones? Porque anteriormente siempre se había trabajado con la elección presidencial indirecta, digamos, desde el Parlamento. Pero a partir de Mosquera, en un momento determinado, es que aparecen las elecciones, llamando ya a elecciones. Bueno, eso era lo primero. Lo otro, es que siempre Mosquera a mí me parece contradictorio, porque cómo es que él en un momento determinado, en 1863, posterior al 63, plantea como la idea de la separación definitiva de lo que era en ese momento, hoy que lo denomino así, el Gran Antioquia con el Gran Cauca, como mordiéndole un pedazo a Chocó, digamos, como para independizarse ese del resto de lo que es Cundinamarca, Boyacá, bueno, el resto. Eso era las dos cosas, pero a raíz de que Antonio José preguntó qué estaba pasando en el exterior, hay una cosa que es importante que sí estaba pasando en el exterior, que es que aparece Carlos Marx. En 1857 es la publicación del Capital, ¿no es cierto? O es en el 53 o en el 57. Eso era. Entonces la pregunta es para Armando, ¿en qué momento se dieron la posibilidad de las elecciones? Pues, Carmen, nosotros tenemos elecciones desde el primer día de la creación de la República. Este es un país electorero. Hubo elecciones para los que fueron a la Villa Rosario y hubo elecciones para la primera legislatura constitucional de 1823 y nos hemos pasado de elección en elección. Pero en la Constitución de 1853 introdujo por primera vez el sufragio universal masculino. Eso es lo que yo quería. Y gracias al sufragio universal masculino llegó a presidente Mariano Espina Rodríguez, venciendo a los dos candidatos liberales, cosa que no les va a gustar mucho a los liberales, que hubieran sido derrotados con el sufragio masculino, y nunca más volvió a haber elección sufragio universal masculino durante el siglo XIX. Eso será una cosa del siglo XX. Pero la tradición electoral, como han mostrado todos los historiadores colombianos e ingleses, es una de las virtudes de nuestro sistema político. Aquí nos la pasamos de elección en elección y hoy en día tenemos 150.000 candidatos que los conoce el papá y la mamá. Sí, pero lo que yo quería era exactamente el año en el cual la elección empezó a ser universal.
Es decir, a convocar a los Exactamente. en 1853. Esa constitución, pero las elecciones se hicieron en 1856. Eso. Gracias. Gracias, Carmen Cecilia. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Sí, bueno, yo quisiera también tener una pregunta para Armando o para Luis. Es que hay que mirar una cuestión. Es que la élite del Cauca fue una élite muy importante porque dirigió los destinos del país en la primera mitad del siglo XIX. Es que yo quisiera saber qué fue lo que llevó a que esa élite dirigiera los destinos del país del siglo XIX, tuviera ese poder cuasi omnímodo para precisamente regir los destinos del país. Por ejemplo, miremos el caso de Obando, que pues... Esa pregunta se la responde Luis Henry. Correcto. O el caso del mismo Mosquera, ¿no? Que gobernó cuatro oportunidades. Luis Henry, que le conteste de una vez. No, hágale usted, Armando, que usted es el que sabe bien del asunto. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta cuál es la geografía de este país. La mitad del país es la gobernación de Popayán, que va hasta lo más profundo de la selva amazónica. Entonces, des en cuenta que este país son dos cosas: el nuevo reino de Granada, donde vivimos nosotros los reinosos, y la gobernación de Popayán, que es el otro medio país. Y el corazón de esa gobernación es la ciudad de Popayán, que es ciudad del siglo XVI, mientras Bucaramanga era un pueblo de indios. Entonces, tenía colegio seminario mayor. Tenía unos extraordinarios profesores. Tenía unos señores que vivían en las minas del Chocó y de las minas del Pacífico. Tenían de todo y tenían un sistema comercial muy importante. Entonces, ahí era obvio que con esa riqueza social, con ese recurso de la esclavitud, con esas minas y con ese colegio mayor de Popayán, se tenía que formar una élite, ¿viste? Pues una élite de primera clase. O sea, de ahí salieron no solamente la familia Mosquera, salió Obando, salió Auxiliario López, salió José Félix de Restrepo, o sea, toda la gente importante de la primera mitad del 19 son de allá. Entonces, uno va a la Universidad de Popayán y dice, aquí estudiaron 8 presidentes de Colombia. Nosotros vamos a Marichar a ver un ranchito donde dice que no soy el único presidente que hemos tenido, pero es que hay que comparar las dos dimensiones. Sí, mira, para también aclarar una cosa, es que, y para no solamente ponerle Popayán, o sea, ¿dónde estaba el poder político en la primera mitad del siglo XIX? Donde habían colegios mayores: Cartagena, Bogotá, Tunja y Popayán. Si usted mira, los principales políticos de la primera mitad del siglo XIX, de alguna manera, están estrechamente relacionados a ese capital político. No es gratuito que Francisco de Paula Santander lo entendió muy bien. Por eso él trata de crear los famosos colegios santanderinos, que uno los hizo, está el Colegio San José de Guanentá, está el Colegio Santa Librada en Cali. O sea, yo creo que Santander tenía muy claro que también parte de oxigenar y de romper esas élites, porque eran élites letradas y preparadas, era también formar nuevas élites. No es gratuito que buena parte de los políticos radicales de la segunda mitad del siglo XIX en el Cauca no sean necesariamente payaneses, sino que son caleños y bugueños, y eso está estrechamente relacionado con el Colegio de Santa Librada. Piense solamente en el Liceo Payán, por ejemplo. Ahora me escapan los tenía y me fueron. El Colegio San José de Guanentá es un gran semillero. Yo estoy seguro que parte del semillero radical está ahí. No sé si Armando me podrá desmentir. Entonces, yo creo que ese es el capital que tiene. Yo no sé si ya con eso se te haya respondido la pregunta. Sí, gracias, Luis. Sí, muy interesante, muy completa igual que Armando, muy interesante. Claro que sí, sí. O sea, le da a uno una gran comprensión. Claro que sí. Refleja uno esa importancia que tuvo Popayán, no solamente desde el periodo de dominación española, sino también en la primera etapa de la República. Muchas gracias. Y eso no lo hemos estudiado. Eso no lo hemos estudiado realmente. Esos colegios mayores. Muchas gracias. Creo que para terminar le damos la palabra a Antonio José. Una pregunta muy corta, Armando. ¿Qué políticos o personajes de Santander convivieron con esta época y si eran, digamos, apoyaban o eran contradictores de Mosquera? Es decir, Santander, ¿qué papel jugaba en esos 4 años?
Bueno, ¿Cuántos heridos? en ese momento Santander no existe. Estamos hablando de las provincias del Socorro, Vélez y Pamplona. Mosquera vino con sus tropas a Aratoca en la guerra de los Supremos a poner orden. Y va a tener mucha correspondencia de la gente de Aratoca y de Curití del Socorro. Hizo muchos amigos ahí y va a tener mucha correspondencia. De modo que yo creo que el hombre más cercano al primer gobierno de Mosquera es un personaje de Cincelada que se llama Florentino González, que fue su secretario de Hacienda 2 años y que hizo las grandes reformas. Yo creo que con Florentino González, su primer gobierno, ahí tenemos un gran representante. Y luego otros hacendistas como Manuel Murillo. ¿cómo se llama? Es uno que era de Gironés, el Ordóñez, Juan Clímaco Ordóñez, también colaboró, estuvo en esta época. Y Plata, el socorrano que nació en Cúcuta, José María Plata. José María Plata. Ese es un socorrano que colaboró mucho con Mosquera. Armando, ¿y no es también muy importante un socorrano que tiene en el haber más de 160 hijos? ¿Cómo es que se llama? ¿O ese es Juan claro, no sé, tendrá tantos hijos. Ese es muy importante para Mosquera. Claro, fue el señor Uribe. De Saturnino. Saturnino Uribe, sí, sí, fue muy cercano. Saturnino Uribe, que es el papá de Carmelita Ibáñez. Claro, creo que Mosquera incluso le ofreció en un momento dado la Secretaría de Hacienda cuando se retiró Florentino González y no la aceptó, tengo entendido. Porque es un señor además muy rico. Él terminó comprando todas las tierras que están alrededor del Nevado del Ruiz, todo lo que es Manizales. Herbeo, la mesa de Herbeo. Exactamente, es un hombre muy rico, pero es un hombre gran negociante y conocedor de todos los comerciantes extranjeros. Silvano, quería decir Sí, algo. Armando. No, es una pregunta muy sencilla. Las relaciones diplomáticas con Venezuela, sus relaciones con Venezuela, además de sacarles a Codazzi, ¿cómo funcionó con Venezuela el tema fronterizo y las relaciones con ese país? No estoy muy seguro cómo funcionó el gobierno de Mosquera con Venezuela. No sé exactamente cómo funcionaba. ¿Su contraparte es Monagas? Económicamente, pues estaba ya entrando todo el café y el cacao hacia acá. Sí. Pero yo no sé exactamente Mosquera cómo se comportó respecto a los gobernantes de Venezuela que estaban en guerra civil permanente y en cambio de gobernantes. Yo creo que no. Sin embargo, gracias a las amigas de Luis Prado en Popayán, publicamos la correspondencia de Josefa Gorda, Iba a decir. una señora que tenía sus cultivos de café y era corresponsal de Mosquera desde Caracas, y ella fue la que le conchavó a Codazzi, pero también a Manuel Ancísar. Ella fue la que le dijo, llévelos para allá. Ella le hizo la conexión. Sí. Yo creo simplemente, yo creo que la frontera venezolana no fue tan compleja. La frontera complicada fue el sur del país. Creo que Armando en eso está, esa fue porque la élite quiteña y especialmente con Juan José Flores siempre ambicionó quedarse con una parte de la provincia de Pasto o quedarse con la provincia de Pasto totalmente. Mientras que en lo que yo he visto del caso venezolano, Venezuela nunca ambicionó realmente tomarse un territorio o de parte de los granadinos. Más bien lo que sí era que cuando habían guerras civiles, la frontera se ponía caliente, y era básicamente porque muchos de los rebeldes venezolanos terminaban exiliados en Cúcuta, en Villa del Rosario y en Salazar, en toda esa región, en Pamplona, y terminaban intentando volver a conspirar para volver a entrar al territorio venezolano. Entonces, sí se volvían un poco agrias las relaciones diplomáticas. Claro, pero la frontera caliente fue Pasto. Sí, estoy de acuerdo. La batalla que a él más le produjo satisfacción fue la de los pantanos de Cosput, en la cual venció a Flores. Y por eso dicen que fue tan generoso en el tratado de paz que firmó con él. Sí, no, la visión que presenta Ancísar en el 51 sobre Cúcuta es una maravilla, porque ahí la doble nacionalidad, él alcanza a narrar los temas de reclutamiento. Cuando estaban haciendo reclutamientos aquí en Cúcuta, la gente pasaba para allá, y cuando hacían reclutamiento allá, se pasan para este lado.
Y en los censos sí encontramos muchísima población venezolana y lo mismo allá. Pero obvio no hay conflictos a nivel de Bogotá. Lo que pasa es que aquí en la frontera hay una tesis muy complicada que es que las desventuras de esta frontera como una nación entre dos estados son consecuencia de los desentendimientos entre Bogotá y Caracas. Entonces, pero esos desentendimientos aún no estaban aquí en el periodo de Mosquera, esos son más arriba. Bueno, muchas gracias. Creo que podemos dar por terminada esta sesión tan interesante. Les comunico que el próximo conversatorio será el próximo viernes 6 de octubre. Se llama Las Administraciones del 7 de marzo, 1849 a 1853. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. A todos. Hasta luego. Muchas Gracias. Muchas gracias, Elena. Hasta luego. Gracias, Buena tarde Armando para todos. Santano. Gracias, Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Todo verlo. Verte, Blanca Felisa, me alegró volverte a ver.